yo ya me convencí de que realmente van a sostener el esquema de bandas, ¿eh? Yo estoy ya casi que completamente convencido, digamos. No estoy diciendo que a mí me parezca lo más sano para Argentina, ni eso el modelo de la cosa, pero digo, en cuanto al sostenimiento del esquema, yo creo que esto va para largo. Yo no creo que están haciendo la de te tengo que decir esto, pero ni siquiera me lo voy a cambiar, lo voy a modificar. Yo no veo eso, yo creo que realmente van ahí. Y fíjate que los anuncios, Martín y Amilca, del fin de semana, de no comprar reservas, o de relativizar la compra de reservas, le están dando aire al esquema. Le están dando aire porque te están diciendo, che, el sector público no va a participar tan fuertemente como pensás vos del lado de la demanda. No prices un sector público muy agresivo con banda de reserva. Entonces el mercado dice, che, bueno, entonces si el sector público no va a participar, están dando de la cuenta financiera, tal vez el esquema da. Y entre bandas, con los privados empujando oferta y demanda, aguanta. Entonces el que estaba long dólar dice, che, esto no se rompe. Y se pasa y se pone short dólar, digamos, y vende los dólares y de alguna manera capitulan las posiciones long dólar. Y creo que el gobierno anunciando, no compro reservas o voy a comprar menos de las que esperan, o no se desesperen por eso, digamos, acentúa el régimen. Y por eso vimos en estos 2 días el spot bajar muy fuerte, después de la creación del fin de semana. Claro, hoy ya tenemos la curva de futuros, los de acá a 8 meses hacia adelante, todo metido adentro por debajo del techo de la banda, lo cual después de las elecciones no era así. Digamos, el día siguiente, después de las elecciones, sí pasó eso, pero después volvió a la curva de futuros a ponerse toda por arriba del techo de la banda y permaneció así unas 2 semanas más o menos, y ahora está casi como al día siguiente de las elecciones, ¿no? Con 8 meses de contrato de futuros metido adentro por debajo del techo de la banda. De hecho, te hago un punto. Pasadas las elecciones, nosotros sabíamos que había 3 agentes que tenían que entrar al mercado de cambios para comprar los dólares. Teníamos, primero estaba Besen, pues supuestamente tenía que salir por el mercado de cambio y comprar lo que había vendido, y salió por la puerta de atrás. Sí, no tenía que salir el Tesoro Nacional y terminó a veces comprándole los dólares al Banco Central, ¿o no? Totalmente, directamente. Y ahora ya te dice el gobierno que dice, bueno, tampoco vamos a comprar el Banco Central porque va para largo. Así que los 3 se corrieron. Entonces, bueno, puede ser que se achicó también. Decir, bueno, tenés 3 jugadores que podían haber entrado y todos decíamos, bueno, si cuando compre el Tesoro de Estados Unidos, cuando compre el Tesoro Nacional, y no compra ninguno. Entonces te desinfló un poquito la demanda potencial, ¿no? Totalmente. Dejó en los privados. Totalmente, por eso va a quedar un esquema solo de privados. De alguna manera similar al que tuvimos antes de la elección. Al que tuvimos entre abril, que se sale del cepo parcialmente, y octubre, que era un mercado, si querés, ¿hasta cuándo fue la primera intervención? La primera intervención creo que fue del Central, fue en septiembre. Bueno, entre abril y septiembre, no, ni siquiera, porque el Tesoro compró en el momento, pero bueno. Entre abril y agosto, ponele, fue un mercado de privados puro, vamos a volver a eso sin el riesgo político, ¿no? Sin el riesgo político metido adentro. Y hoy escribíamos, Martín, a la mañana en un informe que al 4 de noviembre no tenías ni a enero metido dentro del techo de la banda. 4 de noviembre, ahora, en futuros. 12 de noviembre ya se te habían metido enero, febrero, marzo, abril. Y entre el 12 de noviembre y hoy se te metieron de acá hasta julio, que es prácticamente todos los futuros, porque los futuros más largos no los opera nadie. Entonces tenés la curva completa creyéndole al esquema de bandas, creyéndole al wording del ministro. Bueno, ¿y cómo conjugamos todo esto? Porque el mercado ya se convenció, lo que decía Caputo, ¿se convencieron? Bueno, sí, el mercado se convenció y lo muestra la curva de futuros de que va a seguir el crawling del techo de la banda a estos niveles. El spot también ha bajado, pero vos tenés el informe ese de Berning donde habla de la política monetaria de 2026 en adelante, de la remonetización, ¿no? Y tenemos la base monetaria en la mitad del promedio histórico. Y tenemos ese factor, va a tener que remonetizar, ya lo dijo el Banco Central. Por otro lado, tenés que terminar de abrir el cepo. No sé en qué medida, digamos, el acuerdo con Estados Unidos comercial y eso, que es de comercio e inversiones, no va a requerir en parte que puedan remitir dividendos esas empresas. Me parece raro que se inaugure un acuerdo de inversiones y que no puedan remitir dividendos las empresas. Entonces, ¿cómo conjugamos que las bandas permanezcan, que se remonetice y que la base monetaria vaya a un nivel más acorde a la reactivación de la economía, como ya dijo el Central que va a hacer? No es que a nosotros nos parece, sino que es lo que dijo el propio Central, que abran el cepo y todas esas cosas con el esquema de bandas, ¿no? ¿Cómo podemos conjugar todo eso? ¿Entra toda esa demanda
en el esquema de bandas? El tema de la repatriación de dividendos y el tema del acuerdo comercial, todo lo del ejercicio fiscal 2025 a partir del 1 de enero de 2016, bueno, o cuando se cierren los balances, eso ya se puede repatriar. O sea, todos los de 2025 se puede repatriar. El problema no es para lo nuevo que va a entrar, sino es el stock que te quedó 2019-2024. Eso es lo que está por resolverse y no queda claro cuántos son esos dividendos retenidos. Que hay estimaciones, yo he escuchado algunas de 7.000 millones de dólares, pero nadie sabe cuánto es el número y nadie sabe si incluso parte de eso no se fue por el CCL. 7.000 es lo que queda. Por supuesto que los dividendos de las compañías eran mucho más, pero se fueron yendo por CCL. ¿Cuánto queda? Y tampoco nadie sabe si esos dividendos retenidos no se van a querer reinvertir en Argentina. Después el tema de la remonetización yo lo pienso como un tema de oferta de dólares, ¿no? Pensemos que van a ser los argentinos que no van a comprar dólares, sino o los agentes económicos, las empresas y las personas que van a vender dólares. Es decir, que eso va a ser oferta en el mercado de cambios. Eso es consistente con el techo de la banda. Después lo que hay que ver cuán consistente es a qué ritmo se va a remonetizar la economía. Cuando vas a hacer los números, a nosotros nos da que hay espacio que crezca para como un 85% de acá para volver a los niveles de Cristina pre-Cepo 1. ¿Se acuerdan? En octubre de 2011. Niveles 2010-2011 para ese nivel de 86%. Pero la demanda de dinero no recupera tan violentamente, tan rápido. Digamos, vos no querés tener el doble de pesos de un día, de la noche a la mañana. Eso es un proceso gradual, que tarda años, te diría. Cuando vos ves el número final, decís, che, este 85% equivale a 25.000, 30.000 palos verdes. Bueno, los argentinos quieren tener mucho más. Sí, bueno, pero si va a un ritmo de 15% por año, estamos hablando de que el central podría comprar, no sé, 5.000 palos contra remonetización. Bien, entonces vamos a un ritmo mucho más lento. Para mí hay espacio, pero después me viene el gran punto de, che, los argentinos van a querer desprenderse de sus dólares a un tipo de cambio percibido, al menos en términos históricos, bajo, a un dólar muy bajo. ¿Van a querer vender sus dólares? Para hacer eso el esquema tiene que ser leído como sostenible por un largo tiempo y la expectativa de evaluatoria que tenés que tener tiene que ser inferior a la tasa de interés que te pagan. ¿No? Digamos, vos para vender tus dólares, si yo vendo mis dólares, si me pagan una tasa que me compensa la expectativa de evaluatoria. Cuanto más bajo es ese tipo de cambio real, más complicado va a ser que te compense esa expectativa de evaluatoria. Claro, vos te acordás que el año pasado estábamos en una situación parecida, pero sucedía que la tasa de interés era positiva contra la inflación y contra, bueno, al principio no, pero a partir de agosto más o menos sí, y contra, obviamente, el crawling peg de 1%. Entonces, muchos, más que nada empresas, ¿no? Decían, bueno, no sé si el dólar está muy bajo o no, pero me conviene pasarme a tasa de interés en pesos. Y hoy vemos que, no sé en el corto plazo, pero si uno mira, por ejemplo, cuánto sería el rendimiento de colocarse en una letra o en un bono en pesos a tasa fija el 2027, el rendimiento potencial, aún con el dólar en el techo de la banda, hipotéticamente, te da el doble de lo que te pagaría un BOPREAL, por ejemplo, un bono en dólares. O sea que parece que hay ahí un premio en estar en tasa en pesos, ¿no? ¿Vos esto lo estás viendo y creés que el mercado puede decir, bueno, no sé si, como en 2024, ¿no? No sé si el dólar por ahí está pisado, está atrasado, lo que sea, pero me estoy perdiendo esa tasa. Entonces, ya fue, me paso de una cosa a la otra. ¿Crees que eso se puede volver a producir? Sí, hay un tema con el tema del techo de la banda de acá 2027, que es cuán bajo va a quedar en términos reales el techo de la banda, ¿no? ¿Cuál es la dinámica de esto? El techo de la banda viaja al 1 y la inflación viajó al 2,3 en octubre. Va a viajar, me parece que al 2,3 o algo parecido en noviembre, y hay que ver cuánto tarda en acercarse al 1. Cuanto más tarde en acercarse al 1, es un techo de la banda cada vez más bajo. Y además, Martín, hoy ya tenemos a este nivel de spot, tenemos una distancia grande ya contra el techo de la banda. Tenemos un salto directo que es de más o menos de 7% contra el techo de la banda. Digamos, me pensé que sería más cómodo ese trade, por así decir, si el dólar estuviera un poco más cerca del techo de la banda. Pero con un 7% directo que te puede hacer, después vos sabés cómo hacer las cuentas, pero tenés que contemplar eso, ¿no? Digamos, el BOPREAL versus que la tasa en pesos te haga un salto directo y que después siga el crawling. Y después con el gran assumption de que el techo de la banda se aguanta por 2 años, que a mí, por estos niveles de dólar y con una economía creciendo, me cuesta creer que no vaya a necesitar un service el techo de la banda. Bueno, en tu aceptación de lo que dijo Caputo, de que le crees que va a mantener el esquema,
Eso, sin perjuicio de que pueda hacerle ajustes a los valores de la banda, ¿eso crees que sí puede pasar? Claro, yo creo primero, no, Indexación. claro, yo primero, tío, ¿dura 6 meses el techo? Yo creo que me obligas a final, digo, sí, dura 6 meses. ¿Dura 2 años? Digo, no, no sé, me cuesta ver que vaya a durar 2 años así. Después le pueden hacer service, lo que sí que no creo es que por ahí el gobierno va a ir a una flotación pura. Después o habrá o alguna modificación al ritmo del crawl, o eventualmente, que sería el más sano, me parece, un cambio de nivel, un cambio del nivel del techo. Pero me parece que eso es como un se convence. El gobierno lo primero que intentaría hacer, si se ve obligado a modificarlo, es movamos el ritmo. Y después movamos el techo. Pero a una flotación pura, así como se la conoce, sin referencias, te diría que de acá a 2027 no veo al gobierno yendo. Milei ya lo dijo, Milei ya dijo, esto va hasta fin de 2027. Claro. Camarada, ¿querés hacer alguna pregunta más? Sí, no, más que nada vinculado un poco con las inversiones, cómo es el mercado en sí, cómo quedó después de todo este año que fue, no sé, en términos de acciones, vimos el máximo en enero, el mercado se fue desprendiendo, ¿no? De los títulos, más llegada la elección, llegó bastante liviano de los papeles y después fue el rebote, que fue tipo una paso 19 inversa, ¿no? Un pico y volvió a los 2000. Y ahora, bueno, se quedó ahí un poco lateralizando, un poquito abajo de esos 2000. ¿Cómo lo ves el Merval? No, yo creo que si ves el relativo entre bonos y acciones, las acciones tienen un poquito para dar todavía. Digamos que los bonos recuperan mucho más y a las acciones les queda un poquito. En PPI somos más fanas del sector energético, nos gusta más Pampa. Sí, tenemos que nombrar un sector energético, básicamente porque, bueno, Pampa en particular tiene un muy buen management, pero además porque es un sector que entendemos que aún con un cambio de administración, imaginemos que, digamos, volviera el kirchnerismo, da la sensación de que el mismo kirchnerismo hizo un aprendizaje sobre el deterioro energético que produjo en el periodo de Cristina 2011-2015 sobre todo, ¿no? Que hubo un aprendizaje ahí. Entonces, aún en ese caso, tenés una especie de piso para los precios de los activos que vendían con una gestión kirchnerista, que aún así yo hoy veo con baja probabilidad de ocurrencia un retorno a ese tipo de gobierno, a ese tinte político, ¿no? Entonces, dentro de las acciones, creemos que hay recorrido y dentro de lo que es el Merval, favorecemos lo que es el sector energético. Por supuesto que todo esto hablando en un contexto de, lo que hablamos al principio, del norte calmo. Sí, sí, Argentina, por el high beta que tiene, sí, se sí, desploma el norte y acá vamos a desplomarnos un par de veces lo que desplomó el norte. Che, y el tema de los bancos, ¿no? Probablemente vengan malos resultados. Esta semana salen, ¿no? Creo que Sí. hoy, mañana y pasado salen. ¿Esperás que sean flojos resultados en el sector bancario? Sí, sí, los resultados van a ser flojos porque ¿viste? Vamos a empezar a ver los efectos, y ni siquiera diría que vamos a ver todavía en los resultados los efectos de la suba de la tasa de interés y la mora, pero ahora vamos a ver recién los resultados al tercer trimestre. Y el del tercer trimestre sí te agarró el periodo de tasas altas, pero recordá que la mora, los bancos te la empiezan a poner, creo, cuando pasás 90 días de que tu crédito no esté non-performing. Entonces es como que ahora vamos a ver más los que empezaron a deudar en el segundo trimestre. Entonces me parece que falta todavía para ver esta suba de la mora, que el mercado, por supuesto, que ya la descuenta, ya sabe que ya veníamos con buena parte de la cartera en mora o subiendo. Sube las tasas, esto se intensificó, no sabemos la magnitud, pero el mercado de alguna manera lo pricea. Así que va a haber que ver la magnitud. Y segundo, va a ser clave, como en las acciones que hablamos de afuera, el tema del forward guidance, ¿no? ¿Qué dicen los bancos? ¿Qué presiones tienen sobre el crecimiento de Argentina? Y ver si, bueno, si los bancos, como siempre pasa, que se anticipan en los ciclos, si son muy optimistas con el ciclo económico de Argentina, los bancos van a ser los que deberían liderar. Claro, che, y viste que estuvieron recuperando las acciones que tienen que ver con la construcción, las cementeras, los materiales, inclusive Ferrum ayer subió 25%. Eh, ¿Estás viendo algo ahí? Porque todavía no se reactivó la obra pública y viene siendo un sector golpeado. Hablo de construcción, por ejemplo. No, desde una perspectiva más del sector, me parece que el tipo de cambio subió bastante, digamos, respecto a los mínimos que tuvimos en abril, del abril de este año. Entonces el costo de la construcción en dólares subió. Si el costo de la construcción en dólares sube, hay algo de espacio. No veo mucho boom de la obra pública. El CAPEX del sector público, salió el dato ayer, sigue en 0,4 del PBI. No veo que haya un boom. El gobierno no parece ir por ese lado.
sí que se reactiva algo la obra privada, pero no volvemos a lo mismo al tema del techo de la banda. Si vamos a un nivel de la banda que se va a ir apreciando en términos reales, el costo de la construcción medido en dólares tiene, digamos, sendero para encarecerse, digamos. O tiene un techo, digamos, no va a poder valer nunca más que los 1.500 que vale hoy y va a ir de la mano con eso, ¿no? Vamos a tener un costo de la construcción cada vez más caro en dólares y eso no es muy reactivante.